La energía libre de Gibbs entonces la vamos a emplear para determinar si una reacción química es espontánea o no. Ya tenemos que entender el significado de ser espontáneo o no ser espontáneo. Vamos a tomar un ejemplo para esto de reacción química, la combustión del metano. La trabajamos, la vimos muchas veces. Esta combustión del metano es una reacción espontánea, porque espontáneamente el metano se oxida a dióxido de carbono y a agua en condiciones estándar de presión y temperatura. Es cierto que comenzamos la reacción con una chispa, con un poco de energía, pero esa energía es solamente para iniciar. Una vez iniciada, la reacción transcurre espontáneamente. Sin embargo, la reacción inversa, el dióxido de carbono más el agua líquida para dar metano y oxígeno, no ocurre. Eso no es espontáneo. Nosotros lo sabemos porque esta reacción es conocida, incluso de experiencia de la vida diaria. Pero ¿qué pasa con otras reacciones? ¿Cómo sabemos si es espontánea o no una reacción química? Entonces nos centramos, como dijimos, en la variación de la energía libre de Gibbs, que lo escribimos como delta G. Ese va a ser nuestro criterio de espontaneidad. Pero atención, antes de comenzar con todo esto, quiero hacer una diferencia que es muy importante entre lo que es para energía libre de Gibbs, como también lo es para entalpía y para entropía, la diferencia en variación de energía libre de Gibbs estándar y lo que no es estándar. Acá lo tienen en signos. Cuando hablo de un delta G cerito, decimos nosotros, supracero, con un cero, estamos hablando de variación de la energía libre en condiciones estándar. Ustedes ya saben que condiciones estándar son una atmósfera y 298 Kelvin. ¿Qué significa ese estado estándar, además de los valores de presión y temperatura que nosotros conocemos? Atención aquí, para esta parte tenemos que saber que para los gases estado estándar significa que tenemos, la condición es una atmósfera. Cuando hablamos de metano estamos refiriéndonos a una atmósfera de metano, y así para cada uno de los gases. Después vamos a ver qué pasa con los líquidos, con los sólidos, con las soluciones. Pero estado estándar se refiere a condiciones de presión y temperatura, y para los gases que tenemos una atmósfera de ese gas. Tomemos nuestro ejemplo de reacción espontánea de combustión de metano. Ya saben de clases anteriores que pueden sacar una variación de entalpía delta H y una variación de entropía delta S. Ustedes lo van a buscar en las tablas termodinámicas. En esas tablas termodinámicas van a estar los valores de entropía y de entalpía para productos y reactivos en estado estándar. Así que ustedes lo que pueden hacer, sacar delta H estándar supracero y delta S supracero. En ambos casos lo que hacen es, por ejemplo, para entalpía estándar, 2 veces la entalpía estándar del agua, más una vez la del dióxido de carbono, menos la del metano, y esta valía 0. Y así sacan el delta H 0 o estándar de la reacción. Ahora aprendimos el término supracero para estándar. Así que así sacan delta H y delta S. Ya lo saben hacer. Bueno, ¿cómo saco la variación de la energía libre estándar? Sencillamente con la relación que vemos ahora, delta G igual a delta H menos T por delta S. Aquí la tenemos. Y ahora explicamos el criterio de espontaneidad. Nosotros ya sabemos que esta reacción es espontánea, pero sepamos que hay una ley general que nos dice que toda reacción espontánea tiene un delta G estándar 0 menor a 0, negativo. Quiere decir que si nosotros calculamos el delta G 0 estándar para esta reacción con los datos de tabla que tenemos de delta H y de delta S estándar, fíjense aquí los anoté, los saqué de tabla, hice los cálculos y lo multiplicamos por la temperatura, pongamos 298, ese delta G nos tiene que dar negativo. Y este es el caso. Fíjense los valores. Entonces, esta reacción es espontánea. Por supuesto que si ustedes hacen el cálculo para la reacción inversa, les va a dar un valor de delta G estándar mayor a 0. Esta reacción no es espontánea. Un poco más de detalle de los cálculos de esta reacción espontánea, para la que calculamos el cambio de energía libre estándar. Bueno, aquí anoté todas las entalpías estándar de productos y reactivos. Fíjense cómo la entalpía corresponde 0 para el oxígeno, porque es un elemento en estado estándar.
un elemento. Y bueno, de tabla, ustedes tienen tablas, nosotros les hemos subido que están en calorías, aquí yo lo anoté en kilojoule, pero ustedes pueden hacer el pasaje con la conversión adecuada, aquí está todo en kilojoule. Y por otra parte, lo que escribí son las entropías estándar, con sus unidades de kilojoule sobre Kelvin. Aquí están todas también de tabla, de productos y reactivos. Y luego, para sacar la entalpía de la reacción y la entropía de la reacción, lo que hago es sumatoria de las correspondientes magnitudes termodinámicas, la sumatoria de los productos menos la de los reactivos, ¿no? Cuidado con los signos, cuidado cuando tienen que multiplicar, cuidado cuando alguna es 0 y cuando no lo es, prestemos atención a los valores. Y bueno, y aquí la aplicación, una vez que tengo el delta H 0 de la reacción y el delta S 0 de la reacción, las estándares, directamente escribo, calculo la entalpía de la reacción, que me había dado menos 889,504 kJ, es exotérmica, acá está el signo negativo, y luego la entropía, el delta S, hacer la sumatoria me dio negativa, pero como la multiplico por 298, aquí multiplico por 298, que es la temperatura a la que la quiero calcular, y acá tiene un signo negativo, se transforma en este valor positivo de 72,116 kJ. Esa sumatoria me da el valor negativo de la variación de la energía libre de Gibbs, indicando este valor negativo, y es muy grande, fíjense qué grande que es, indica que esa reacción es espontánea. Vimos cómo hacer cálculos para energía libre de Gibbs estándar, para darnos cuenta de la magnitud y del signo. El signo es muy importante, negativo, positivo, porque es lo que nos dice si una reacción química es espontánea o no. Así que ahora lo que vamos a hacer es hablar del signo positivo y negativo sin calcular el valor de delta G, solamente teniendo en cuenta si una reacción es exotérmica o endotérmica, si la reacción nos lleva a un mayor orden o a un menor orden. Veamos esta tabla para hacer esas predicciones, que tenemos que entender bien cada una de las magnitudes termodinámicas. Vimos que el cálculo de delta G, aquí está puesto en genérico, nosotros lo vimos para el estándar, pero el delta G es delta H menos T por delta S. Nosotros decimos un término entálpico, que es este, menos un término entrópico. La entalpía es una energía, fíjense las unidades, y la entropía multiplicada por la temperatura también es una energía. Así que tenemos dos términos energéticos, el entálpico y el entrópico. Veamos cada uno por separado, fíjense aquí que se puso el delta H, el delta S y el T por delta S. Entonces, de la combinación de los signos del término entálpico y el término entrópico, va a darnos qué signo va a tener delta G. ¿Va a ser espontánea? ¿No espontánea? Veamos esto. ¿Qué significa, más allá del valor de la entalpía, un signo negativo de esta magnitud? Significa una reacción exotérmica, así que un signo negativo, reacción exotérmica. Nosotros conocemos muchas reacciones exotérmicas. Si el signo es positivo de la entalpía, la reacción es endotérmica. Veamos el delta S. Una variación de delta S positivo significa que la entropía final es mayor que la inicial. Por lo tanto, de los conceptos que tenemos nosotros de entropía, significa que esa reacción química, que es nuestro sistema, se está desordenando. Así que un delta S positivo, vamos a mayor desorden. Por el contrario, un delta S negativo significa que la reacción química se está ordenando. Lo vimos con los ejemplos de la reacción de formación del dióxido de nitrógeno, pero lo vamos a volver a ver ahora este aspecto. Le llamo la atención a esto, como el término entrópico está multiplicado por un número que es la temperatura, pero tiene un signo negativo adelante, eso hace que cambie en el balance el signo. ¿Por qué pongo un menos acá? Por este negativo que multiplica este positivo. En cambio, cuando la reacción se ordena, ese término pasa a ser positivo porque el delta S es negativo. Entiéndanlo bien, es solamente una cuestión matemática. Pero veamos esta combinación. Si este término entálpico es negativo, el cambio entrópico positivo, pero el término entrópico es negativo, por lo que hablé recién del cambio de signo. Así que los dos son negativos, no hay otra cosa que el delta G
no importa qué valor tenga, pero sí o sí va a ser menor a 0, negativo. Así que ya sabemos muy bien, nuestro criterio de espontaneidad va a ser espontánea, agrego a todas las temperaturas. Este es un ejemplo, fíjense, vamos a mirar. El ozono que se descompone en oxígeno es exotérmica. ¿Cómo lo sé? Lo puedo buscar en tablas. Y es muy claro que esta reacción se desordena, porque tengo al inicio 2 moles de gas y al final 3. Desorden. De ahí sale la entropía, el cambio de entropía positivo y en término entrópico negativo. Espontánea a cualquier temperatura, no hay duda. Ahora, ¿qué sucede si es endotérmica? Miren el más. Y se ordena el menos. Quiere decir que ese juego hace que, presten atención, la variación de energía libre sea positiva. Otra vez, no importa el valor, pero es mayor a 0. Así que una reacción que tenga esas características se ordena y es endotérmica, no es espontánea. Ejemplo, la inversa de la que escribimos recién. Fíjense, el oxígeno forma el ozono. Es una reacción que se ordena y es endotérmica, por lo tanto no es espontánea. ¿Qué sucede cuando un término es negativo, el entálpico, y otro es positivo, como en este caso? Es endotérmica y se ordena. Bueno, ahí el balance puede ser que el delta G sea positivo o negativo, por lo tanto puede ser espontánea o no espontánea. Pero dada esta relación matemática en la que aparece la temperatura multiplicando el delta S, fíjense lo que dice acá. Es espontánea a bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque a baja temperatura todo este término no pesa mucho, porque estoy multiplicando por un número bajo, y gana la entalpía. Como la entalpía es negativa, es la que marca el signo negativo de delta G y por lo tanto es espontánea a baja temperatura. Por el contrario, a temperaturas muy altas, este término es grande, así que en este balance la entropía es la que marca la reacción y la reacción a alta temperatura no es espontánea. Aquí acá vamos a ver ejemplos, los podemos encontrar, ustedes tienen varios de estos en la guía de ejercicios que les dimos. Y veamos por último qué sucede si es a la vez endotérmica, pero se desordena. Endotérmica, pero se desordena. Bueno, aquí también tenemos el mismo juego, puede ser positiva o negativo el delta G de acuerdo a cuál término pese más. Fíjense, espontánea a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque hago pesar el término entrópico, que era el que ganaba, el positivo. A bajas temperaturas es no espontánea. Aquí tengo, no es una reacción química, es la fusión, perdón, la fusión del hielo en agua líquida. Piensen por qué es espontánea a altas temperaturas y a bajas temperaturas no es espontánea, es un hecho físico. Bueno, traten de aplicar esto que les digo a los ejercicios que tienen como ejemplo en la guía de resolución. Una forma de determinar la espontaneidad o no de una reacción química, que es nuestro sistema, a partir del signo del cambio de energía libre de Gibbs. Vimos entonces diferentes formas de calcular la variación de la energía libre de Gibbs. También supimos discernir cuando nos estamos refiriendo a variaciones de energía libre de Gibbs estándar. Las diferenciamos de cuando no es estándar. Vimos cómo calcular entonces esta variación a partir de cálculos de delta H y de delta S. Obtenemos un valor para delta H, para delta S, hacemos la combinación y obtenemos el delta G. Aprendimos cómo, dependiendo del signo negativo o positivo, podemos decir si una reacción es espontánea o no es espontánea. Y también, sin hacer cálculos, solamente considerando exotermicidad y desorden de una reacción química, entendimos que podemos predecir su espontaneidad o no y entendimos cuál es el juego de la temperatura en la espontaneidad de las reacciones.